Nombre, Pablo Malo. tu mejor hábito. Soy cabezón. Eso es bueno. Quiero decir, porque me hace insistir en las cosas. Una cosa que estás aprendiendo. Pues estoy aprendiendo fingerpicking a la guitarra. Tocar la guitarra más con los dedos que con púa. Es más complicado. Algo que te molesta de manera especial. El doble rasero. Es una cosa que, que gente que dice una cosa luego no la aplica en las mismas circunstancias con otra persona o en su caso no lo aplica. El doble rasero quiero que la gente sea coherente. Si eres, estarán o no acertados, pero son coherentes, mantienen siempre lo mismo. La gente que mantiene una cosa en una situación y otra diferente cuando no le conviene, eso me cabrea realmente, sí. Una persona que admires, pero que no sea un familiar. Keith Richards, el guitarrista de los Stones. Vamos, no iría con él ni a coger dinero, pero me parece el rock and roll con patas y un hombre que ha vivido a su estilo y que ha vivido como ha querido vivir, sí. Un libro que haya influido en tu manera de pensar o en tu manera de comportarte. La tabla rasa, siempre lo digo. De alguna manera ya había llegado yo a muchas cosas de las que aparecían en ese libro, pero cuando lo leí tal fue como decir, bueno, pero si esto es mi visión del mundo, esto es lo que yo veo en mí, en mis pacientes y en la vida, ¿no? Yo creo que es un libro que siempre recomiendo que se lea y que creo que se debería leer en los institutos a la gente joven. Y un mensaje que lanzarías a tu yo del futuro, por ejemplo, de aquí a 10 años. Un poco original, o sea, aprovecha el momento, vive la vida que no sabes si vas a estar aquí dentro de 10 años. O sea, carpe diem y vivir el momento, sí. Hola, soy José Luis Serrano y esto es el podcast de EduHacking. Hoy me acompaña Pablo Malo, psiquiatra especializado en psicología evolucionista y divulgador sobre la relación entre evolución, neurociencia y comportamiento humano. Es autor del libro Los peligros de la moralidad, donde analiza cómo la hipermoralización está influyendo en la vida social y política contemporánea. Tienes enlaces a su libro y a otros recursos en las notas del episodio disponibles en joseluisserrano.net. En esta conversación hablamos de moralidad y tribalismo, de polarización y estatus moral, del papel de la política como fuente de identidad y de los riesgos de confundir ciencia con juicios morales. Y ahora sí, vamos con Pablo Malo. Muy buenas, Pablo. Bienvenido al podcast de EduHacking. Espero que estés preparado para hablar de moral y de todo lo que pueda surgir. Muchas gracias, por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ti por invitarme y yo siempre encantado de hablar de moral, que es un tema fascinante, del que siempre está uno aprendiendo, porque leo mucho, pero siempre sigo aprendiendo cosas. Y un tema además tan importante en la vida de las personas y en estos momentos, además, yo creo, ¿no? En la sociedad y en todo lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel político, geopolítico, humano y en todos los niveles, ¿no? O sea que encantado de que charlemos un rato. Es un tema importante que solamente cuando profundizas o lees libros como el tuyo, te das cuenta, ¿no? De decir, ostras, es que esto está detrás de todo. Lo hablábamos antes de empezar la entrevista, de cómo este tema podríamos empezar hablando desde muchos puntos de distintos, ¿no? Yo me gustaría a ver si somos capaces o si yo soy capaz, ¿no? de llevar la entrevista en la dirección de, bueno, pues entender cómo actualmente qué está pasando y por qué esto que comentas de que la moral actualmente es muy importante, entender por qué nos pasa esto y qué puede seguir ocurriendo si esto sigue escalando. Pero si te parece, para empezar, cuéntanos por qué la moral, y creo que esto nos sirve como marco de referencia, por qué la moral en ocasiones nos sirve para cooperar y en otras ocasiones, si nos vamos al extremo, posiblemente, nos sirve para ejercer la violencia. Sí, bueno, solo con contestar esa pregunta ya Podríamos tenemos cerrar el episodio ya. para todo el episodio, para una hora, ¿no? Yo quizás me gustaría empezar eso, sentando un poco el marco de referencia desde el que yo hablo, para que luego los oyentes puedan
entender las cosas que digo, porque si digo a veces, pues no sé, que lo bueno es lo que es bueno para el grupo o cosas así, pues igual no van a entender o no van a darse cuenta desde qué posición hablo, desde dónde hablo. Entonces sí me gustaría dar unas pinceladas, que no creo que va a ser muy largo, pero para entender cuál es la visión de la moral que yo tengo, que no es mía, no se me ha ocurrido a mí, no es propia, es de una serie de psicólogos que se dedican a la psicología moral y de filósofos, y psicólogos y filósofos que han leído de evolución, porque la teoría evolucionista de Darwin, digamos que es una parte importante de esta comprensión. Entonces, esta visión de la moral rompe un poco con la visión clásica que tenemos pues de Kant y de todos los filósofos anteriores, ¿no? Que era pues, una visión de, vamos a decir, de estar sentados en un sofá y de pensar y de llegar a conclusiones que acertaron en muchas de ellas y muchas de las cosas que, que dicen estos autores que yo sigo ya las habían dicho autores previos, pero claramente hay un antes y un después de Darwin, vamos a decir, de la teoría de la evolución para entender las cosas, ¿no? Entonces, podríamos empezar por qué es la moralidad. Yo voy a decir indistintamente moral, moralidad, y ya de paso igual hablamos un poco de ética, porque es una pregunta que todo el mundo hace y quizás debemos tocarla, ¿no? Para mí, moral, moralidad en un sentido amplio es la capacidad humana de distinguir que hay cosas buenas y malas, que hay bien y mal, ¿vale? Por todo lo que sabemos, la naturaleza ahí afuera es amoral. No hay hechos morales o cosas morales en la naturaleza, las ponemos nosotros. Entonces, la capacidad humana de distinguir que hay cosas y actos buenos y actos malos, moralmente, esa es la capacidad moral, que es como la capacidad, se suele equiparar mucho con la capacidad del lenguaje, es decir, la capacidad de hablar, que no tienen otros animales, pues también es un poquito así, o sea, la moral es una capacidad que nosotros vemos bien y mal. Luego en unos sitios o en otros igual no coincide lo que vemos como bien y mal, lo mismo que en unos sitios y en otros no se habla el mismo idioma, unos hablan chino y otro español. Pero esa capacidad de ver bien y mal, o esa capacidad de hablar, eso es lo que yo generalmente, en un sentido muy amplio, voy a hablar como moral. Y la siguiente pregunta es, ¿y de dónde sale la moralidad? Bueno, pues la moralidad sale porque ayuda a la transmisión de los genes, a la reproducción y a la difusión de los genes a la siguiente generación. Aquí es donde está la parte evolucionista. Y esto es muy interesante porque rompe totalmente con visiones anteriores, sobre todo que veían la moral como producto de la religión o producto de Dios, era Dios el que nos hacía morales. Y aquí vemos que la moral sencillamente existe porque los grupos humanos necesitan cooperar, necesitan colaborar para sobrevivir y para reproducirse y para florecer. Si cada uno matara al que le cae mal o violara al que le gusta o hiciera lo que fuera, los grupos humanos se desaparecerían, ¿no? Entonces la moral existe porque ayuda a la reproducción y a la transmisión de genes. Y lo bestial, lo brutal, lo que a mí cuando me enteré de esto realmente me voló la cabeza, es que si hubiéramos evolucionado de otra manera, lo que consideramos bueno o malo sería totalmente diferente. Esto lo trata Darwin en alguno de sus libros, pero es fácil de entender. Por poner un ejemplo extremo que yo suelo poner siempre, es decir, si fuéramos mantis religiosas, donde la hembra le corta la cabeza al macho en la cópula, porque eso favorece que suelte más esperma y que haga más copias de hijos, etcétera. Si nosotros fuéramos mantis religiosas y tuviéramos una moral o una Biblia o un libro o un código penal, diríamos que cortar la cabeza al macho durante el sexo sería bueno, porque es lo bueno que favorece a la difusión de genes, ¿no? Entonces, la visión de los filósofos morales y psicólogos morales que comento, que empieza con Jonathan Haidt sobre todo, un libro que tiene La mente de los justos, es que la moral es un instrumento para la cooperación de los grupos humanos. ¿Eh? Y esto que parece una tontería, nos va a dar ya muchas pistas para contestar a la segunda parte de la pregunta que tú me hacías. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos humanos han existido siempre en competición con otros grupos. Nuestra historia evolutiva, cuando éramos cazadores-recolectores,
peleábamos con otros grupos por el caza, por la caza, por el territorio, por lo que sea. Entonces, esa moralidad nos ayuda a colaborar dentro del grupo, lo que se llama el endogrupo, ¿eh? Dentro del endogrupo colaboramos, nos ayudamos y tal, pero ¿para qué colaboran en general los grupos humanos, todos? Para competir. Es decir, ¿para qué colabora Apple, todos los trabajadores de Apple? ¿Por qué colaboran entre ellos? Para competir con Microsoft, ¿no? O con Nvidia o con quien sea. Es decir, y esto es lo que ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que es bueno para un grupo humano no es bueno para otro. Lo estamos viendo ahora, lo que es bueno para los ucranianos no es bueno para los rusos. Y esto ya nos da un montón de pistas, pues decimos, bueno, existe una moral universal, hay cosas que son buenas o malas para... Pues no, porque, porque lo que nos está diciendo esto es que lo bueno es lo que es bueno para el grupo y que los límites de mi moral llegan hasta los límites de mi grupo. Es decir, los musulmanes no aplican las mismas normas morales a los que son musulmanes, a los que son infieles. O sea, Hitler no aplicaba las mismas normas a los germánicos arios que a los judíos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto nos pinta un mundo que es muy importante que lo comprendamos de salida para luego todo lo que podamos hablar y que creo que no era el mundo moral el que nos movíamos antes. Si vamos al mundo cristiano, el mundo cristiano habla de que hay que ser bueno con el prójimo, poner la otra mejilla, tener empatía con todos. Parece que estamos todos en el mismo universo moral, en la misma comunidad moral, en el mismo círculo moral que se dice. Esta no es la realidad. O sea, vivimos en un mundo donde hay diferentes círculos morales o diferentes comunidades morales. Esto creo que el oyente debería entenderlo desde el principio para, es decir, el círculo moral de los ucranianos no es el círculo moral de los rusos, el círculo moral de los palestinos no es el círculo moral de los israelíes, el círculo de los tutsis no es el de los hutus, es decir, vivimos en un mundo donde hay diferentes círculos morales. Y entonces nunca ha sido, por mucho que se diga, nunca ha sido, por ejemplo, una norma moral no matarás. Punto. Es decir, no matarás si no hay una justificación o no matarás a los de tu grupo, pero a los enemigos sí los puedes matar. Y encima te premian por ello, te dan medallas. Tenemos que entender esa dinámica de que hay una moral del endogrupo, una moral de tu grupo y una moral que se aplica al rival, al grupo enemigo, al grupo exterior, al grupo adversario, como queramos llamarlo, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente enemigo, pero bueno, en cualquier caso no es de los nuestros y muchas veces efectivamente es alguien con el que competimos, porque ese otro grupo tiene unos intereses totalmente diferentes a los nuestros. Si nosotros estamos cooperando con base a unos objetivos y a unas cosas que queremos conseguir, a unos intereses que tenemos, pero los intereses de ese otro grupo son totalmente opuestos y entran en conflicto con los nuestros, porque igual quieren el mismo territorio que queremos nosotros, como está pasando ahora en Ucrania, ¿no? Entonces no puede ser lo bueno lo mismo, ¿eh? Es decir, que lo que lo bueno es dependiente del problema. El otro día en Twitter hablaba con Scott Carey y me decía él esto, efectivamente. me- no, lo que es bueno para mí puede ser malo para ti, ¿eh? Porque depende del problema. Y si el problema es la unión de Ucrania y la extensión de Ucrania, pues no va a ser lo mismo ese para un colectivo que para el de los rusos, ¿no? Entonces, este me parece un primer punto de partida muy importante que sitúa un marco moral totalmente diferente al tradicional o al que hemos heredado un poquito del cristianismo o de la filosofía clásica. Suena, si quieres, no lo sé, cínico, o suena feo, es más bonito el otro. Entonces, mm, por ejemplo, la empatía, ¿no? Siempre hablamos que hay que ser empático y tal. No, 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 la empatía es parroquiana y esto lo han dicho cantidad de psicólogos, Paul Bloom y otros muchos. Es decir, tú no eres empático con el enemigo que quiere acabar con todos tus valores sagrados, con todos tus objetivos, con todo lo que tú más quieres, a ese no le puedes respetar y querer y tener empatía con él. Entonces, la empatía y las normas morales funcionan dentro de círculos, ¿vale? Ese sería un punto que creo que es básico. Y con esto ya empiezo a responder a la segunda parte de tu pregunta. ¿Por qué la moral, que es un instrumento para la cooperación, muchas veces es un, un obstáculo para la cooperación o hace imposible la cooperación, ¿no? Y ahí te daría y le daría a los oyentes
tres claves muy, muy importantes. Una es que las actitudes morales, las creencias morales, las convicciones morales, son muy diferentes a cualquier otro tipo de creencia que podamos tener sobre la naturaleza, sobre la nieve, sobre lo que sea. Se viven con unas cuantas características, pero voy a destacar dos, que se viven como algo absoluto y como algo universal. O sea, si yo creo que está mal torturar niños, pues no digo que, que, bueno, yo no voy a torturar niños, pero el que quiera torturar niños, que torture. Es decir, nuestras convicciones normales, morales, no solo se aplican a nosotros, sino que se las imponemos y se las aplicamos a los demás. Date cuenta de esto, José Luis, porque esto ya es tremendo. Es decir, nuestra moral no es que nos obligue a nosotros, es que le estamos diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Fíjate el potencial para conflicto que hay aquí. Y por otra parte es que las vivimos de una manera absoluta. Si tú me dices, ¿y por qué no hay que torturar niños? No, ¿cómo que por qué? Esto es evidente, es como 2 y 2 igual a 4. O sea, los valores morales no se explican, no se argumentan, son evidentes. Es decir, es evidente, claro, lo que tú crees. Para el que no piensa como tú, también es evidente todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa forma de vivir las convicciones morales como algo tan claro y tan absoluto hace que no podamos llegar a compromisos o a acuerdos en temas donde hay diferencias de intereses y donde hay conflictos de intereses, como pasa en la geopolítica, como pasa en cosas hoy en día, ¿no? Para ti es algo tan, lo vives como impuesto desde arriba, como algo superior, sobre algo que te obliga, que ahí no puedes hacer concesiones. ¿Eh? En algo político puedes decir, bueno, pues bajo los impuestos hago tal, pero en esto no puedo ceder y eso hace que cuando hay diferencias de conflictos no se pueda llegar a acuerdos. Ese es un punto. Otro punto, lo acabo de decir también, es que somos tribales, que la mente moral humana es tribal, lo que hemos hablado, funciona por círculos morales. Y el que está fuera de nuestro círculo moral, no nos ponemos de acuerdo con él, no se aplican a ellos las normas, ¿no? Y el otro punto, de los tres que te digo, habría más, pero que merece mucho la pena mencionar para que los oyentes empiecen a hacer deducciones por su parte, es que la mente moral humana es punitiva. La moral va unido a castigo, o sea, no hay moral sin castigo. Y esto me interesa también recalcarlo porque esta es la madre del cordero. Es decir, no puedes hacer unas normas morales de que no hay que matar, violar, robar, mentir, no sé qué, y luego si no lo cumples no hay ningún castigo. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Si tú te saltas las normas morales, evidentemente hay un castigo, vas a la cárcel o te cae una multa o lo que sea, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que a la persona a la que estamos juzgando como mala moralmente, consideramos que está bien hacerle daño, que está bien castigarla, que está bien meterla en la cárcel o cuando había pena de muerte, matarla o lo que fuera. Se considera que es lo bueno, que es lo que tenemos que hacer, porque la moral nos dice que esa persona es mala, ha matado a 40 personas y hay que matarla a ella o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando vamos a castigar y la moral nos dice, estás autorizado, estás legitimado, exacto, es lo que tienes que hacer, es lo bueno, la moral te justifica hacer las mayores barbaridades como ha pasado a lo largo de la historia. Eh, Tú lo que haces es decir a la otra persona, es que esa persona se lo merece y te quedas tan tranquilo y entonces puedes pegarle 2 tiros como hicieron con Charlie Kirk hace poco, acuérdate, en Estados Unidos. Mucha gente de izquierdas se puso a bailar de contentos porque era un facha, un racista, un no sé qué, según ellos, y se lo merecía que pegaran un tiro. Y esa gente no es inmoral, no es gente que no tenga moral, pero según su moral, Kirk era un inmoral, era alguien que se saltaba todos esos valores, era malo moralmente, era facha, era nazi, era una mala persona, y a esa persona, fíjate cómo la castigaban, sin ningún, o sea, cantando de alegría. O sea, ese es lo que me da pánico de la moral a mí, e intento transmitir a los oyentes y cuando hago charlas y cosas, es eso, es que tengamos cuidado con la moral, porque si estuviéramos siempre seguros de que al que vamos a castigar se lo merece, no habría problemas con la moral.
¿Vale? Si realmente los malos fueran los malos de la película. El problema es que a lo largo de la historia nos han contado que los judíos eran los malos, que los otros eran los malos, que los armenios eran los malos, que los tutsis eran los malos, y no eran los malos. Y luego sabemos también que van inocentes a la cárcel y que se ha ejecutado en la silla eléctrica a cantidad de personas. Hay estadísticas de cuando aparecieron las pruebas de ADN y eso. No sé si hasta el 16% de los que estaban en la cárcel y con condenas terribles eran inocentes. Entonces, quiero decir, mi consejo siempre es no podemos prescindir de la moral. La moral es un instrumento para la cooperación, para la ayuda, para ser solidarios, para hacer derechos humanos, para cosas muy positivas. Pero cuando tú te creas superior moralmente y vayas a atacar a alguien porque se lo merece, porque es un HDP, etcétera, 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 que algo en tu recámara, ¡bum!, se te encienda una bombilla y digas, oye, hay un tal Pablo Malo que dice que cuando estamos seguros de ser los buenos de la película, muchas veces hemos sido lo malo. Le voy a dar una pensada o voy a contar hasta 10. Y luego si decís, mira, es un hijo de puta y le voy a dar, pues le das. Pero por lo menos que te sirva un poquito de freno porque es terrible. Me parece terrible, una de las cosas más terribles del ser humano y de la historia, que hayamos matado por ideologías, por ideas, que muchas de ellas se han demostrado equivocadas o absurdas. Porque si tú me dices, mira, estoy matando a alguien porque necesito comer y necesito el dinero, o necesito la comida que él tiene, o por la supervivencia, o por algo, como hacen los animales, todavía, pero que en un momento dado mates a alguien porque quiero conseguir la utopía y el hombre nuevo y un mundo comunista donde no sé qué, no sé cuántos y todos seamos felices y han muerto millones de personas de una manera absurda para nada, esas son muertes que a mí personalmente no sé, me rechinan y me sacan de quicio y me parecen absurdas, estúpidas e innecesarias, ¿no? Quiero decir, si vas a matar a alguien, por lo menos que sea por algo real y consistente, ¿no? Con esto no quiero despreciar el valor de las ideas, ¿no? Que son importantes y es importante también en la vida luchar por ideales y si no hubiéramos luchado a veces por ideales no estaríamos aquí. Pero insisto, tiene una parte negativa, ¿no? O sea, a la vez que somos conscientes de que hay que hacer, hay que hacer cosas morales y que hay que, ¿no?, ser moral, que tengamos también mucho cuidado que la moral tiene una parte negativa, que es una moneda que tiene dos caras y que la otra cara nos puede llevar por el mal camino, ¿no? Y bueno, he hablado muchísimo, pero la pregunta era un poquito muy amplia, pero creo que con esto sí sentamos un poquito las bases para que luego ya lo que hablemos, también los que nos oyen, puedan ellos ir haciendo sus propias deducciones. Bueno, y si hay una pregunta que me adelanto, porque la suele hacer todo el mundo cuando doy charlas, entonces, ¿qué diferencia hay entre ética y moral? Bueno, sería para darle muchas vueltas, pero la ética se suele decir que es a aquellas cosas, herramientas o acciones que sirven al individuo. Y moral sería aquellas cosas, herramientas, acciones que sirven al grupo. Un tal filósofo Gustavo Bueno, que tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, defiende esta idea y algunos seguidores suyos, con ellos he hablado a veces. Yo es una cosa que no acabo de entender porque la moral va de que el grupo es más importante que el individuo. Tú no puedes decir, por ejemplo, no, mi grupo dice que torturar niños está mal, pero mi ética individual dice que torturar niños está bien. ¿Me entiendes? No, no puede haber ética individual donde hay un mandato moral. De hecho, la existencia de la moral es lo que te he dicho al principio, es para someter los intereses individuales, los egoísmos individuales al bien del grupo. Porque lo que te decía, si yo robo cuando me interesa, si mato cuando me da la gana y el otro hace lo mismo y el otro, y no tenemos un código de normas, un código de circulación moral que nos una, esto se va al carajo. Entonces, la moral va de que el bien del grupo está por el bien, encima del bien individual. ¿Eh? Y todas las cosas que consideramos moralmente buenas son cosas que son buenas para el grupo, no para el individuo. Las cosas que son buenas para el individuo, tú estás en el campo de batalla y dices, oye, yo me largo de aquí, me salvo el pellejo y que mueran mis compañeros en el campo de batalla. Eso es bueno para ti. Pero evidentemente la moral del grupo nunca va a decir que eso es bueno. O sea, la moral va de que los intereses del grupo están por encima del egoísmo individual. El egoísmo del grupo es bueno, es lo primario. Y el egoísmo individual es el que tiene que quedar sometido al egoísmo del grupo, ¿no? Por eso,
si hablamos de ética como metaética, como los estudios sobre la moral, sobre tal, de acuerdo, pero básicamente no hay diferencia entre ética y moral. O sea, las dos cosas se basan en que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Y todo lo que hablemos de moral en general va de esto. No puede haber una moral del individuo que sea la ética y una moral del grupo. No, la moral es la del grupo, por definición. Hmm. ¿Eh? Tal y Y como yo lo veo, pa- claro, que hmm, otra gente hmm. no lo ve así, por supuesto. Pues excelente punto de referencia de Marco, porque y a mí me lo estás poniendo muy fácil para Venga, pues entrevistarte. a partir de ahí ya vamos viendo temas, venga. Mira, hay un tema que has comentado así casi de pasada, pero creo que también tiene mucha importancia para entender el papel que juega la moral y también entender por qué demasiada moral aplicada a demasiadas cosas, como tú bien dices, esa hipermoralización es considerada, tú lo has comentado alguna vez, como una epidemia, ¿no? Al nivel de los virus o las catástrofes, ¿no? Medioambientales. Pero luego iremos caminando un poco en esa dirección. Pero antes, entender estos procesos, estos mecanismos psicológicos y sociales, creo que es importante, ¿no? Y entender que la Mm. biología nos predispone en ciertas cosas. Me refiero a la gestión del estatus. ¿Hasta qué punto muchas posiciones morales son, en el fondo, estrategias de gestión de estatus? Y aquí la duda es si estatus del individuo, estatus del grupo o de las dos cosas, del grupo y del individuo dentro de su grupo. Sí, bueno, el estatus es una necesidad de los seres humanos, no solo de los seres humanos, de los grandes primates, los grandes simios también, chimpancés y demás son también como nosotros criaturas ávidas de estatus. O sea, el estatus es un motivador junto con el hambre, la sed, el sexo, etcétera. El estatus es uno de los mayores motores que mueve a los seres humanos. Y una de las cosas, o la más, que nos da estatus es nuestra catadura moral, nuestro nivel moral, ¿no? Nuestra moralidad. En el sentido que las personas que son buenas moralmente, que son cooperadoras, que son altruistas, que ayudan a los demás, que no son egoístas, todo eso, que ponen el interés del grupo por encima de los demás, pues, pues estas personas son las que nosotros valoramos más. Y el que miente, engaña, al ladrón, al no sé qué, pues el que es, le bajamos el estatus, está mucho más abajo, ¿no? Esto quiere decir que nos interesa enseñar a los demás lo buenos que somos moralmente. Y esto creo que es una de las causas de muchas cosas que están pasando ahora a todos los niveles, pero sobre todo en las redes sociales, que es donde nos encontramos y donde nos comunicamos ahora. ¿Eh? A ti no te conocía hasta ahora y no te conozco en persona, nos estamos comunicando por las redes y todos estamos, bueno, pues en algún tipo de red, WhatsApp o Twitter o la que sea, y tenemos que comunicar a los demás lo buenos que somos moralmente para que nos aprecien, para que nos vean y entonces ahí viene mecanismos que se han llamado señalamiento de virtud, postureo moral, moral grandstanding, lo han llamado en inglés, ¿qué es eso? Que es señalar virtud, señalar y ahora te metes en las redes y todo el mundo estamos, me incluyo, estamos señalando virtud, señalando lo buenos que somos y lo diferentes que somos de esos otros que son los malos o que son los que consideramos malos moralmente, ¿no? Y entonces, esto es así hasta tal punto que eso que has nombrado tú antes, la hipermoralidad, que está ocurriendo, y creo que es evidente, yo lo venía hablando en el blog y luego en el libro desde hacía tiempo, lo de la hipermoralización, la hipermoralidad, de que se estaba metiendo la moral en todos los campos y creo que esto es evidente y que yo tenía razón, yo y los autores que lo decían, vuelvo a decir que no son cosas que se me han ocurrido a mí, ¿no? Es decir, vas a arreglar el problema del cambio climático o de los problemas que sea de este tipo y no se hizo como con la capa de ozono, que yo no recuerdo que se moralizara tanto el tema de la capa de ozono, ¿eh? Pues se quitaron los clorofluorcarbonados, etcétera, las lacas, patatín, porque se pensaba que tenía relación, se tomaron una serie de medidas, los organismos internacionales se reunieron, pim pam,
pero no hablaron de que eres negacionista de la capa de ozono, de que eres malo, de que eres no sé qué. O sea, no se moralizó, creo yo, el tema del ozono como se ha moralizado ahora el del calentamiento global, luego cambio climático o lo que sea, ¿no? Y no se han hecho esos dos bandos de los buenos, los que creemos todo esto, todo este corpus doctrinal, el que sea, y los herejes o los negacionistas. Y cuando tú criticas cualquier cosa relacionada con el cambio climático, eres un negacionista, ¿me entiendes? Eres malo, o sea, eres hereje. Todo este tipo de planteamientos que se han metido en todos los lados, se han metido en la ciencia, se han metido en todo, porque la ciencia tiene que funcionar con el código verdadero o falso, no con el código bueno o malo. Y entonces se ha metido la moral en la ciencia. Y ya la ciencia tiene que llegar a determinados resultados que son los que consideramos buenos o malos moralmente. Y se ha metido la moralidad en todos los sitios, en los anuncios de televisión. Te viene Gillette y te dice que los hombres, que tener cuidado, no seáis tóxicos masculinamente y hacer esto y tal, y para vendernos cuchillas de afeitar nos cuentan cosas morales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la moral se ha ido metiendo en todas las capas, en todas las instituciones. Cuando, si yo tengo razón y pasarnos en ser morales es un peligro, pues estamos poniéndonos más en peligro. Estamos manejando una cosa que es nitroglicerina, que es explosiva y que es muy delicada, que es la moral. Resulta que en vez de limitarla a las cosas que no quede más remedio que ser morales, la estamos metiendo por todo, ¿no? Y entonces eso hace que estemos estallando todos los temas y que no podamos hablar gente que pensamos diferente, pues porque ya hemos hecho temas de blanco y negro, de bueno y malo, y claro, con alguien que es el demonio, que es malo y que es nazi, no puedo hablar, ¿no? Entonces yo creo que esto está haciendo toda esa hipermoralidad que, que la sociedad esté peor, claramente. Creo que la sociedad está peor y que no es bueno para la sociedad que sigamos por ese camino. Y de momento no veo el fin. Y Pablo, sé que son muchos factores y es difícil, ¿no? Pero ¿qué intuyes que ha tenido más peso para que la moral tenga un lugar tan central en la vida pública? Alguna vez te he escuchado hablar de que así se ha convertido en la nueva religión, ¿no? Ese espacio que probablemente esté dejando la religión o haya perdido la religión, pues necesitamos ocuparlo, ¿no? Con este tipo de cultura o esta necesidad de moralizarlo todo. Pero bueno, ¿qué consideras que ha podido pasar para que esto vaya en aumento, para que vayamos moralizándolo todo, ¿no? La ciencia, que luego te quiero preguntar sobre esto también, la política, un montón de cuestiones. ¿Qué consideras que Sí, es el son muchos factor factores, clave? pero creo que el que tú acabas de decir es el básico. Hemos sustituido la religión tradicional por la política. Es decir, la política, la ideología, la política en concreto, está eh, ocupando el lugar que antes ocupaba la religión tradicional. Creo que esto es para mí bastante claro, para mí y para otros autores, ¿no? Quiero decir que queda ahí un vacío, un agujero, es decir, lo que te decía. Eso unido a lo que te digo, que hay una necesidad interna humana de sentirnos buenos y de señalar nuestra bondad a los demás. Es decir, eh, vale, desaparece la religión tradicional, pero los seres humanos seguimos sintiendo la necesidad de, ¿cómo sé yo que soy el bueno, que soy bueno, que lo que hago es bueno? Necesito una brújula moral, ¿me entiendes? Necesito una guía. ¿Y cómo señalo a los demás que soy bueno? O sea, tenemos que llegar a un consenso de qué es lo bueno y lo malo, y así yo me quedo tranquilo internamente hacia adentro y lo puedo señalar hacia afuera. Entonces, cuando desaparece la religión tradicional, me quedo sin esa brújula. Entonces, mi opinión hoy en día es que esa brújula sigue siendo necesaria a nivel de grupo, a nivel de sociedad. ¿eh? Cito mucho una frase de Wagensberg que dice que un individuo puede vivir sin religión, pero que una sociedad no puede vivir sin religión. O sea, religión viene de religare, de unir, y la moral lo que hace es el pegamento que une a una sociedad, como hemos hablado al principio. Entonces, algo tiene que ocupar ese lugar y entonces es la ideología política que toda ideología es un mapa del mundo, un plano del mundo, nos dice cómo son las cosas y toda ideología tiene un componente moral, nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que
debemos intentar hacer y conseguir y qué objetivos, por qué objetivos luchar, porque son los buenos, ¿no? Entonces, creo que estamos tomando hoy en día la política como una religión porque también mm, la usamos como base de nuestra identidad. Tú antes podías tener tu identidad en, pues no sé, en Dios, en la familia, en pues, esta visión un poco más espiritual o de otro tipo, eso ha desaparecido. Entonces tu identidad ahora te la da el partido político al que votas, que para ti es el bueno y que va a arreglar el mundo y nos va a llevar a la utopía y a que la maravilla de todas las maravillas, y luego están los demonios esos que obstaculizan ese mundo maravilloso al que mi grupo quiere llegar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al moralizar? Pues lo que hablábamos antes, que todo se convierte en un tema de blanco y negro. Y eso, por ejemplo, en la política no debería ocurrir. El juego democrático se basa en que hay diferentes opiniones y que son legítimas y que tienes que llegar a compromisos. Fíjate, por eso he hablado antes de que las creencias morales hacen que no podamos llevar a compromisos, a intercambios, a ceder, porque en lo moral no puedes ceder, pero la política es ceder. Es vamos a hacer una parte de lo que tú quieres y una parte de lo que yo quiero. Es que estamos pervirtiendo el juego democrático. Si solo puede haber un partido el que piensa lo correcto, ¿para qué pelotas queremos la democracia? Apaga y vámonos. Pues partido único, dictadura, totalitarismo, ya está. El partido de los buenos, de los que tienen la razón. La, ra- la política se ha basado en la democracia, se ha basado en el juego y pensar que puedo estar equivocado o que puedo no tener toda la razón o que, fíjate en esto, que hay gente honesta y decente que piensa diferente a mí y que ve las cosas de una manera diferente a como las veo yo. Eso debería ser parte del juego democrático, ¿no? Es decir, pues hay otras personas, no sé, que creen que hay que gastar más en impuestos o menos, o que hay que gastar más tal. Y bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo y si ellos quieren gastar 100 pues solo gastamos 30 y luego en otras cosas hacemos así y en ayudas sociales vamos a meter tanto y no sé qué. Es decir, se debería poder llegar a acuerdos y se debería poder hablar. Y ahora mismo lo que nos estamos encontrando por moralizar los temas, el que sea, desde el cambio climático al feminismo, a lo que sea, es que no podemos hablar. No podemos hablar porque todo está claro ya, están los buenos y los malos. Y como ya sabemos cuáles son los buenos y estos son los malos no pueden hablar. De ahí viene la cultura de la cancelación, de que yo con alguien que es malo y que es el demonio es que no puedo hablar, porque simplemente hablar con él es validar sus puntos de vista. Si yo estoy hablando contigo y tienes unas ideas contrarias a las mías, simplemente porque te deje expresarlas, estás haciendo daño el daño que yo piense, a minorías que yo quiero defender, a lo que sea, por la razón que sea. Entonces, no puedo dejarte hablar. Y de ahí viene la censura, la cancelación, el cargarse la libertad de expresión y todo este tipo de cosas que hemos estado viendo últimamente y que seguimos viendo, ¿no? Ahora por los del otro bando también. Entonces, ese es un poco lo que ha pasado, ¿no? Que hemos convertido la política, que antes era un juego y había diferentes opiniones, en algo también de blanco y negro, de bueno y malo. Y punto pelota, se acabó, ¿no? Y eso conecta mucho con lo que has explicado al principio, al final, porque si tú estás dentro de un grupo y tú a lo mejor no estás moralizando nada, pero los líderes de tu grupo sí lo moralizan, claro, tú por sentirte aceptado dentro de ese grupo, pues también tienes que entrar en ese juego y expresarlo, ¿no? Porque si no lo expresas, es como eres sospechoso de que, oye, como no te has posicionado, no estarás pensando como los otros, ¿no? Claro, pues lo del estatus que tú decías antes. Evidentemente, si quiero mantener o subir en estatus dentro del grupo, pues eso, tengo que comulgar con todas estas cosas. Antes has dicho tú, has hablado del estatus individual o del grupo. Con esto que ahora me preguntas, los líderes de partidos políticos, por ejemplo, también de otro tipo de grupos, pero en los partidos políticos se ve, lo que buscan es un nicho moral para diferenciarse de los demás y para conseguir el poder, porque la moral es un poder. Esto es algo también que tenemos que tener en cuenta. La moral es un instrumento de control social, en ese sentido es un poder. Si yo soy el que dicta la moral, yo tengo el poder de controlar lo que va a hacer la gente en mi sociedad. Yo digo lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede y no se puede hacer. Fíjate. Entonces,
Si tú, por ejemplo, te conviertes, y esto es literal, porque lo dijo Carmen Calvo, que cuando dijo, no, el feminismo es nuestro, amiga o guapita, no sé cómo dijo, porque lo hemos trabajado nosotras y tal y cual, ¿no? Entonces, si tú eres el feminismo, eres los buenos, eres los que defiendes, ¿no?, los derechos de las mujeres, tal, 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 tienes ese nicho, para ti y te diferencias de los demás y eso te da una superioridad moral. Y eso eleva el estatus, en este caso, del grupo, como tú me preguntabas antes, porque nosotros somos los feministas y está ese otro grupo de bárbaros que no son feministas. ¿Me entiendes? Y esos quieren que mueran las mujeres y que no sé qué, y patatín y patatán, y lo esto y lo otro. Entonces, ese es un poco el mecanismo, ¿no? Es conseguir la superioridad moral y en cualquier momento que alguien te vaya a decir algo, tú ya le sueltas machista, misógino, no sé qué, pa, y ya no tengo eh, ni que argumentar. Porque si alguien me dice, oye, y la violencia, la ley de violencia de género, pues igual va en contra de la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Ah, eres un machista que quieres que mueran mujeres. Fin de la conversación. ¿Me entiendes? Este es un poco el mecanismo porque la moral es esa fuerza de control social, es ese poder que a veces está incluso por encima del poder económico y del dinero, ¿eh? Fíjate, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero mira lo que ha pasado con, bueno, ha pasado también con Amazon y otras veces, pero mira lo que ha pasado con Elon Musk, en el momento que ha sido un nazi y un facha. Tiene mucho dinero, es el más rico del mundo, pero las acciones bueno, empezaron a quemar Teslas, etcétera, a no comprarlos, a venderlos, y las acciones de Tesla pues todavía están por ahí intentando recuperarse, es decir, cómo te identifiquen como el malo, moralmente, ojo, lo que te estoy diciendo. Y todas las empresas andan con mucho cuidado, te decía antes Gillette, todas están diciendo, soy feminista, soy no sé qué, soy majo tal, no sé qué, y luego compra mi producto. Todo el mundo quiere ser bueno, nadie quiere que te etiqueten como malo porque los anunciantes se van, ¿me entiendes? No, no anuncian en tu medio o lo que sea, ta, 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 y tu negocio se va a freír churros. Entonces, conseguir la superioridad moral eleva el estatus del grupo, que es lo que me habías preguntado antes y se Ujú, nos había quedado por ahí, ¿eh? ujú. Gracias. Y una, quizá algo difícil, ¿eh? Porque se vinculan ahí cosas grandes, ¿no? Pero ¿qué relación encuentras entre la cultura del victimismo, la cultura woke y esta justicia social crítica que, bueno, tú eres uno de los que considera que puede ser una ideología moral dominante? ¿Qué relaciones o qué aspectos ves ahí en común con estas tres cosas que sé que las tres cosas son grandes como para ahora No, intentar no, explicarlas, pero bueno, están muy vamos a. relacionadas. Mira, hay diferentes definiciones de wokismo, pero hay una que me gusta, que es de Eric Kaufman, y dice que el wokismo es la sacralización de las minorías étnicas de identidad sexual y sexuales. Es decir, es haber sacralizado, convertido en valores sagrados, eh, los derechos de las mujeres, de los gays, de los trans, etcétera. Es decir, convertir a estas minorías en algo sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el máximo de estatus. Es decir, estas minorías que han sido víctimas a lo largo de la historia, y efectivamente lo han sido, pasan a tener el mayor estatus moral que se pueda tener, hasta el punto de que tú no puedes decirle nada a una víctima. La víctima siempre tiene razón, por definición. Como mecanismo de compensar, ¿no? Claro, Como la víctima si tiene tuviera el mayor estatus a nivel moral y lo que sea. Sí. compensar el daño previo hecho, ¿no? Algo así. Lo que dice una víctima va a misa y no lo puedes discutir, ¿no? Eh, entonces está todo muy relacionado. Entonces, ¿qué ocurre? Que como todos sabemos que el que consigue la categoría de víctima gana, a mí no me puedes decir nada si yo soy la víctima, tú te callas, pues ahora todo el mundo se presenta como víctima. Y entonces es algo, en fin, lo está hablando todo el mundo y creo que es evidente que hay unas, como se suele decir a veces, unas olimpiadas de victimismo a ver quién es más víctima. Y hay como esas peleas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, el que consigue la superioridad moral, el que consigue el mayor estatus moral, el mayor poder moral es el que corta el bacalao, es el que gana, ¿no? Y por ejemplo, esto se ha visto muy bien yo creo, en la guerra que ha habido entre las TERFs, las feministas
trans-exclusionary radical feminist, las feministas que están en contra de que un hombre que se siente mujer es una mujer, para entendernos, para que el oyente que igual no esté acostumbrado a estos términos. O sea, esta división que ha habido dentro del feminismo, hay un feminismo, digamos, decir, queer, que se llama, o posmodernista, o lo que sea, ¿no? Que entre sus presupuestos está esto de que el sexo no existe, que es una performance, que dice Judith Butler, y que un hombre que se siente mujer es mujer, etcétera. Y luego ha habido otra parte de feminismo. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, se ha significado mucho en este terreno, en el sentido de defender que no, según ella y según las TERFs, pues bueno, se está invisibilizando y se está negando a las mujeres, etcétera, con todo esto. Y entonces ahí tenemos un conflicto. Y es un conflicto que hasta ahora por lo menos lo van ganando los trans, en el sentido de que ser trans se considera más víctima que ser mujer. Entonces a los trans hasta ahora está cambiando quizás esto un poquito, pero no se les ha podido llevar la contraria, porque los que te daban la etiqueta de malo moralmente, TERFs es una etiqueta despectiva, ¿no? Es una terfa, se dice en español, eran ellos, es decir, ellos eran los que estaban más arriba. Entonces vemos esas luchas por ser más víctima, y que tiene todo el sentido, porque el que es considerado víctima al final es el que se lleva el gato al agua, ¿no? Entonces, esas son un poquito las dinámicas que estamos viendo, y todo esto que decías entonces de victimismo, y todo esto es muy interesante también porque tiene una lectura religiosa, que igual es especular mucho, pero en muchos sentidos, y hay mucha gente que lo ha dicho, que el wokismo es una religión, y es una especie de secta cristiana, más bien protestante, calvinista. Pero todo esto de defender a los débiles, a los marginados, etcétera, es algo que viene desde el primer cristianismo, ¿no? Es algo muy, muy, muy cristiano. Y todo aquello que decía de los últimos eran los primeros, etcétera, todo esto está en las enseñanzas cristianas. Y en Estados Unidos, en finales del 18, primeros del 19, hubo unas cosas que le llamaban los grandes despertares, que era una vuelta a la justicia social, a temas de igualdad y de defender a las personas más desfavorecidas, etcétera. Y hay quien ha llamado al wokismo como otro gran despertar, le llaman The Great Awakening, en vez de awakening, awakening, pero que se enlazaría con toda esa tradición, vamos a decir, religiosa, centrada en la justicia social. Entonces, todo esto del victimismo, tal, el estatus y tal, también tiene una lectura religiosa. Yo creo que efectivamente el wokismo ha tomado el lugar de la religión, y no por casualidad, sino porque, lo que te estoy diciendo, en el fondo es heredero de una tradición religiosa protestante en Estados Unidos, que al caer las denominaciones protestantes y todo ese peso religioso tradicional, de alguna manera ese hueco ha sido cogido por el wokismo. Y si tú te fijas, cuando lo de George Floyd, hubo gente poniéndose de rodillas en el Senado, hubo blancos lavando los pies a los negros, que son cosas que hacen el Papa, ¿no? Cuando ordena sacerdotes, hubo gente autoflagelándose, es decir, hay unas claras connotaciones eh, religiosas. Hubo cuadros de George Floyd como si fuera Jesucristo, en brazos de la Virgen, etcétera. O sea, hubo toda una simbología religiosa muy importante. Y yo creo que el pensamiento woke enlaza o hereda parte del pensamiento cristiano, ¿no? Mira, te propongo, Pablo, hacer un pequeño giro, ¿no? Y Ujú. centrándonos en dos campos también moralizados. El primero de ellos, del que me gustaría que nos comentaras, es en la salud. Es decir, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, la enfermedad deja de verse como azar o contexto y pasa a verse como un fallo moral, ¿no? Y como una responsabilidad exclusiva del individuo? Sí, sí, sí. Bueno, esto ya se venía haciendo antes del wokismo y de todo esto, pero ya era una tendencia en las últimas décadas. Eh, Todo esto viene también de considerar que tenemos libre albedrío, y este es otro tema que daría para mucho. Quedamos otro día para hablar de eso.
Pero sí, se piensa que si tú eres obeso, por ejemplo, es porque tú quieres. O sea, vete al gimnasio y cuida la dieta y ya está. Y, pues, si haces gimnasia y cuidas la dieta, no tienes por qué ser obeso. Por lo tanto, si eres obeso, es tu culpa. Y ya hubo discriminación a personas obesas, pues en diferentes campos, de quererles cobrar más en los aviones o en ciertos sitios, o de si había que hacer si te tenían que poner una lista de espera, ¿no? Para cirugía o para lo que fuera, pues si eres obeso o lo que fuera, o tenías alcoholismo o habías hecho tal, como digamos eras mal paciente o eras alguien que te habías buscado tú esas enfermedades, pues te ponemos a la cola y vamos a ayudar a otra gente que no sea mala como tú, que no se haya buscado esas enfermedades. Entonces, es una visión en el fondo también un poco a las instituciones o a los gobiernos o a les quita un poco el peso bueno, ahora están tomando medidas, ¿no? Por ejemplo, en las bebidas azucaradas y en una serie de cosas de decir esto no es, o sea, básicamente no es cuestión de fuerza de voluntad del individuo. O sea, si tenemos un ambiente que te está obligando a consumir, a consumir, a consumir, pues, tú tienes la culpa porque tú consumes, ¿no? Es un poco. Ellos se quitan la responsabilidad. No, no, como tú eres libre, tienes libre albedrío y tal, pues es tu problema, ¿no? Ahora creo que están rectificando y en algunas cosas, por lo menos, están intentando abordar un poco toda esa estructura que hace que las personas vayan favorecen, ¿no? Que las personas vayan por determinados caminos. Pero sí, efectivamente eso ha pasado, se ha moralizado temas de salud y a la gente mala, según esa forma de verlo, pues ya te digo, se las deja en la lista de espera o no se los atiende o se les juzga, ¿no? Se les juzga como culpables de su propia enfermedad, ¿no? Pero ya digo, viene bien para cuando los gobiernos o las instituciones sanitarias, etcétera, no tienen soluciones para los temas, pues se lo cargan al individuo y ya está. Esto pasó también cuando la pandemia, ¿no? Si tú usas mascarilla y te vacunas, pues ya está, no vas a coger. O sea que si hay la enfermedad es por culpa de los que no se vacunan y esta es la pandemia de los que no se vacunan, aunque luego los que se vacunaban también pasaban la enfermedad. Pero, ¿me entiendes? Nosotros ya tenemos la solución. Si vosotros no la aplicáis, pues el problema es vuestro, ¿no? Es del individuo. Es dejar un poco en mano del individuo la culpa y así ellos se lavan las manos un poquito, ¿no? Entonces yo creo que eso ha pasado y espero que se vaya corrigiendo y que nos demos cuenta de que, pues eso, la obesidad o cualquier enfermedad no, o una adicción no es un tema de fuerza de voluntad y ala, pues, ¿no? Hago gimnasia, voy al gimnasio y vigilo la dieta y se arregló, ¿no? Que no, las personas no tenemos ese control y que necesitan ayuda, que no son malas. Lo que hacen los médicos nunca, creo yo, debemos juzgar a- a las personas y usar una medida, una vara de medir moral, ¿no? Quiero decir, por ese, no sé, quiero decir, si aplicas eso, pues decir, pues no sé, me viene uno que se ha roto la pierna. eh, a traumatología en la urgencia y yo qué sé, pues se ha subido a jugar a la mesa y se ha caído, pues no seas tonto, no haberte subido, lárgate de aquí, la culpa de haberte roto la pierna la tienes tú. Pues no, yo tengo que ayudarle a- a solventar la fractura y la causa que haya sido y lo que yo no tengo por qué culpar al paciente de su fractura o de lo que sea, ¿no? Simplemente las instituciones sanitarias tienen que ayudar a los enfermos, ¿no? Pero la moralización se ha usado y se usa precisamente para culpabilizar a los enfermos, ¿no? Es gratuita, ¿no? Al final también cuando hay falta de recursos, bueno, utilizar la moral es una buena salida económica porque sale, Claro, es coste cero, ¿no? es coste Y es efectivo. No verdad, tienes tú que invertir en recursos y en cosas, ¿no? Que apliquen su fuerza de voluntad y ya está, ¿no? no entra en los presupuestos el tema de moralizar. Y es cierto porque al final, cuando uno no tiene, por ejemplo, salud mental, tú eres psiquiatra, lo sabes mejor, tu capacidad de toma de decisiones está tremendamente mermada, ¿no? Cuando hay algún problema mental y tu biología, en ese caso, te está dificultando la toma de decisiones. Por lo tanto, no tienes esa libertad para tomar buenas decisiones porque tu propia biología
está alterada, ¿no? Y este dar la espalda a la biología y a nuestra fisiología, pues nos hace ser ciegos a que las decisiones no son nuestras, ¿no? Claro, yo solía decir a veces que si esto fuera así, como estamos hablando, ¿no? Si tuviéramos libre albedrío y si los pacientes fueran los culpables de lo que hacen, vamos, mi trabajo sería muy fácil, no pegaría ni bola, ¿no? Que cuando un psicótico no toma la medicación o lo que sea, de, "Ay, mira, yo ya te he recetado la medicación, si tú no la tomas, es tu problema y adiós, ¿no? Quiero decir que para mí o para un psiquiatra la vida sería mucho más fácil en ese sentido. Claro, tienes que entender por qué un psicótico no toma la medicación, porque tiene otras ideas, no cree porque un depresivo pues no va a pensar que una medicación le va a ayudar y a lo mejor no se la toma bien, es decir, lo que hablábamos antes de un obeso, o sea, pues, hay genes, hay cosas, sabemos que hay unos factores hereditarios y que no tienen la misma, el 60-70% de la variación en el autocontrol, en la fuerza de voluntad, es hereditaria, o sea, es debido a los genes. Es decir, todos no tenemos la misma fuerza de voluntad como no tenemos la misma inteligencia, ¿no? Entonces tienes que ir detrás de esa primera negativa del paciente o detrás de esos problemas del paciente y decir, ah, mira, yo le he recetado lo que tiene que hacer. Si no lo hace, pues ya está, ¿no? Él sabrá. Hombre, lo que tú dices es una solución coste efectiva, pero totalmente irreal, ¿no? Irreal, no es hacer caso a lo que está pasando, ¿no? En la mente del paciente y no es ayudar en el fondo a un obeso, a un psicótico, a un depresivo, a un ansioso, o a cualquiera, ¿no? Y el segundo tema del que bebe la salud, que es la ciencia, ¿no? En 2020 la ciencia se puso muy de moda y ya no en 2025, llevamos ya un par de años como mínimo, ¿no? Esta tribalización moral de la ciencia y de cómo pues nos puede afectar, ¿no? Cómo nos puede afectar cuando los hechos dejan de evaluarse como verdaderos o falsos y pasan a evaluarse como morales. ¿Cómo nos puede afectar esto en el campo de la ciencia? Terrible, de una manera como para cargarse la credibilidad en la ciencia y en los científicos. Tenemos un problema que es que la ciencia la hacen científicos, ¿no? Y evidentemente los científicos son personas y como personas tienen todas estas preocupaciones que venimos hablando del estatus y todas estas preocupaciones por sentirse morales y por señalar su moralidad a los demás. Y pasa una cosa que está relacionada con todo lo que hemos hablado, pero John Tooby hablaba de los instintos coalicionales, ¿no? Tenemos unos instintos que se deducen de todo lo que he hablado, que nos ayudan a pertenecer a coaliciones, a ser buenos miembros de las coaliciones, a formar coaliciones, a hacer que florezcan y que progresen. Y entonces, porque eso es esencial para que nuestro grupo progrese. Si nuestro grupo desaparece, desaparecemos nosotros. Entonces pasa una cosa que cuando eso está demostrado, es triste y habla muy mal del ser humano, pero está claro que cuando tenemos que elegir entre el grupo o la verdad, pues la gente elige el grupo. Y esto hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, cuando tú a los científicos, no a la ciencia, sino a los científicos, les pones entre que elija a su grupo, vamos a decir, la mayoría de los pero bueno, en el mundo universitario y tal, la mayoría de los académicos, investigadores, son de izquierdas, proporciones asombrosas. Quiero decir que el 90% o igual me quedo corto, ¿no? Entonces, si tienes que elegir entre tu grupo, vamos a decir woke, ¿eh? Y la verdad, pues vas a elegir a tu grupo, vas a intentar que tu grupo no sea perjudicado, ¿no? Y entonces cuando salen, por ejemplo, cosas como si existe el sexo, si hay dos sexos, y tu grupo está diciendo que no, que el sexo es un espectro, pues los científicos ahí tienen un problema, ¿no? Y muchas veces, pues lo que hacen es elegir el grupo y empezar a decir, no, bueno, pues en realidad, bueno, no está tan claro que haya dos sexos, igual es un espectro, hay excepciones, hay no sé qué, intentan un poco forzar los datos científicos para que encajen con la ideología del grupo al que pertenecen. Entonces, claro, esto se carga la ciencia directamente porque si tú ya sabes en base a los científicos que van a hacer un estudio, cuál va a ser la conclusión de un estudio, porque no hace falta hacerlo, porque sus ideologías dicen a qué conclusión tienen que llegar en el campo que sea,
pues entonces ya la gente pues ya no se cree nada de lo que dice la ciencia. Y esto es peligroso porque cuando la ciencia te venga diciendo, oye, que hay que ponerse esta vacuna o hay que hacer lo otro, pues la gente va a decir, ya, te la pones tú, ¿no? Quiero decir que esto es muy peligroso. La ciencia es, es duro decirlo, pero tiene que funcionar con el código verdadero o falso, punto. Tiene que buscar la verdad, tiene que buscar si esto es así o asao. Y ya está. Si la Tierra es esférica o es plana, punto. Otro tipo de cuestiones morales, de por dónde tiene que ir la sociedad, qué vamos a elegir, qué vamos a hacer, eso serán cuestiones políticas que otras instancias de la sociedad decidirá. Pero la ciencia dice, pues no sé, que si con los átomos hago esto, esto explota. Luego la sociedad dirá, oye, pues vamos a hacer centrales nucleares o no, o vamos a hacer bombas o no, pero yo si pongo aquí estas cosas, esto explota. Punto. Esto es así. Luego haremos con eso lo que la sociedad, o yo hago embriones y tal, y mira, con una célula madre puedo hacer esto y lo más allá. Y luego viene la sociedad y dice, no, no, eso no es ético, no es moral, no vamos a trabajar con embriones. La sociedad dirá luego si sí o no, pero la ciencia puramente lo que tiene que decir es hechos y realidades, ¿no? Y entonces creo que es un error tremendo mezclar y meter la moral en el campo de la ciencia. Y esto desgraciadamente se ha hecho y hemos visto a revistas de mucho renombre como es Scientific American, como es Science, Nature y otras revistas, pues diciendo auténticas tonterías por quedar bien políticamente o incluso pues pidiendo el voto para un candidato u otro en Estados Unidos, ¿no? Ahora no sé cuál de ellas, o probablemente todas, pero Nature o Science y tal, pues pidieron el voto para Biden en contra de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, creo que es un error mezclar cosas y ya está. O sea, para eso está la política, para eso están los partidos políticos. En ese campo hablaremos de eso y a quién vas a votar, a quién no vas a votar. Y tú tienes que buscar a ver si el bosón de Higgs funciona o no funciona, o no existe, o qué es la materia oscura, o lo que sea, ¿no? De hecho, ese Claro, método científico, aun con su carencia, como casi todo en la vida, nos ha dado grandes resultados porque al final es un sistema, ¿no? que nos ha protegido para cuando las personas podemos fallar, ¿no? Me ha pasado de hacer algún estudio, de tener una idea inicial y luego ves que el estudio te dice otra cosa, ¿no? Y dices, oye, pues mira, hubiera fallado yo, ¿no? Pero el sistema de hacer investigación te puede proteger. Leía hoy a Sergio Barra que decía, es que me ha recordado, ¿no? Esta cita de, en el espacio colectivo, lo que tú decías, en ese espacio colectivo la verdad rara vez funciona como información que se incorpora y cambia el rumbo, ¿no? Ese peso colectivo, como tú bien has dicho, tiene más fuerza que el encontrar la verdad. Y ahora pregunta, intentando buscar estas soluciones. Sé pero déjame que decir una sí, cosa que igual es importante que el oyente tenga clara, que viene al hilo de lo que acabas de comentar. La ciencia es un proceso. Vale, no es un resultado, no son unos datos. Eso de la ciencia dice, la ciencia es un proceso, es hacer una hipótesis sobre algo, un fenómeno, y someterlo a unos experimentos y luego ver los datos y los experimentos y ver qué sale. Y si los experimentos confirman la hipótesis, pues la conclusión es, de momento parece que esa hipótesis es cierta y esto es lo verdadero. Pero se tiene que permitir la lucha entre científicos, porque tú puedes estar cegado, te gusta mucho una teoría, una hipótesis, y tú haces 20 experimentos y a ti todos te salen que sí, que es como tú dices. Pero es muy importante que equipos independientes repliquen esos estudios y correcto. te digan, oye Pablo, que eso que tú has hecho no, porque mira, a mí me sale esto, lo otro, tal, 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 y así al final sabemos cuál es la verdad, porque dejamos que haya lucha entre ellos, que se peleen y que la hipótesis que no puedes tumbar, o sea, tú sacas una hipótesis, pero los otros científicos tienen que ir a tumbarla y tiene que haber debate y tiene que haber ¿no? reflexión y tiene que haber que esto es lo que no hubo, por ejemplo, durante el COVID, es decir, tienen que tumbarla. ¿Para qué? Si efectivamente van a tumbarla y no pueden tumbarla, entonces mira, esto parece que es la verdad, porque no han podido tumbarla, pero si no dejo que me contradigan y yo digo, no, no, esto es así, y no dejo que se hagan estudios que dicen lo contrario, etcétera, 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 pues nunca vas a estar seguro de esa hipótesis. Eso está admitida, es el catecismo ahora o es el dogma que se admite, pero no tiene ese prestigio
de que ha resistido los embates de otros equipos científicos que han querido tumbarlo y has podido rebatir sus datos, ¿eh? Por eso es importante que es un proceso que nunca acaba y es un proceso donde tiene que haber discusión, debate, ¿eh? Sí me quería resaltar eso, ¿eh? Sí, sí, no, y además es importante porque al final, salvo en campos específicos, no sé, física y tal, pues verdades absolutas no hay. Entonces, según el contexto, esas verdades, entre comillas, verdades, van a ir cambiando y está bien adoptar esta posición de, oye, yo opino esto con la información disponible que hay en el momento. Y esto de lo que la ciencia dice, pues yo siempre Claro. digo que cuando Pero alguien no, la escuche ciencia ya dice, no, no es la cuando alguien ciencia. empieza a decir la ciencia dice, es mejor dejar de escuchar, ¿no? Porque La ahí ciencia es ya el es proceso en claro. el que tú primero creas unas hipótesis, que esto es una cosa interesante también. En el proceso científico tiene dos partes. La primera parte es como muy creativa y es como muy inventiva en el sentido como también lo pueda ser, no sé, la literatura, las artes creativas, en el sentido de que no se puede enseñar, que se te ocurra una hipótesis de que no sé qué, de que el Helicobacter pylori en el estómago es el que es el responsable de las úlceras y tal, eso es un acto creativo y de, ¿no? Que cuando se les ocurrió a esta gente, que al final les dieron el premio Nobel, la gente decía, estáis locos, o sea, qué tontería es esa de que van a dar las úlceras si sabemos que es el estrés, no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte creativa de que se te ocurra una hipótesis, eso no se puede enseñar en las universidades o en las clases. Eso alguien lo tiene o no lo tiene. Pero luego viene la otra parte que es decir, voy a probar esto y voy a hacer una metodología y voy a poner el Helicobacter pylori en la tripa a unos cuantos, voy a ver si aparecen úlceras, ¿me entiendes? Esa parte sí, esa es la metodología científica que tiene sus cosas, sus estadísticas, su tal, para hacerlo. Entonces, ese proceso, que por una parte tiene una primera parte que es creativa, original o intuitiva, ¿no? Y luego toda una metodología y tal. Ese proceso es el que es la ciencia. Y ahí es donde otros te vienen y dicen, no, que es que ese método estadístico que se ha aplicado ahí no está bien aplicado porque los datos son de esto y en estos datos hay que aplicar otra estadística, no sé qué, tal, y se debate y dices, bueno, pues efectivamente, esto no está tan claro, bueno, pues hay que hacer más experimentos, vamos a ver si esto se confirma y tal y tal. Eso es lo que es la ciencia. No, no, la ciencia dice que esto es así. Por ahora parece que eso es así, ¿no? Yo creo que el marketing también, aparte de la moral, entra mucho en la ciencia y yo siempre digo que hay que desvincularnos de nuestras ideas como académicos de nuestra identidad, ¿no? Porque en el momento que convertimos una idea de un estudio en nuestra identidad, lo vas a defender el resto de tu vida y siempre va a haber estudios que apoyen tu tesis. O sea, es que siempre vas a encontrar Hay, algo hay para por ahí seguir alguna, reforzando, ¿no? hay alguna frase por ahí, no sé de quién, que decía eso, que es que los científicos tienen tendencia a enamorarse de sus Claro, hipótesis, de sus correcto. teorías, ¿no? Como se les han ocurrido, como a lo mejor muchas son bonitas y no quieres que unos datos se carguen una hipótesis que es bonita. No, te ha dado estatus, lo que Y te ha hablábamos dado antes. estatus y dinero y cosas, y Claro. publicaciones y prestigio. Y entonces es una mezcla de cosas, pero también de amor propio y de identidad, ¿no? Lo que decías tú, tu identidad está puesta en esa hipótesis y tal. Si alguien te la discute es como que te cuestiona a ti cuando debería decir, ah, ostras, pues estaba equivocado, es verdad, mira, esto que me señalas es verdad. Pues ahora lo entendemos mejor, ¿no? Y estar contento, pero normalmente, te vuelvo a decir, una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos. Los científicos son seres con su corazoncito y con sus sesgos. Y por eso la ciencia tiene que ser un proceso de que, lo que te digo, de que unos científicos ataquen los sesgos de los otros para que así más o menos encontramos una media y una realidad y decimos, bueno, pues esto más o menos es así, ¿no? Mm. Pablo, desde que escribiste el libro hasta este momento, a nivel de recomendaciones, ¿no? De prácticas, de decir, oye, ¿cómo podemos desinflar esta hipermoralización o qué cositas como individuos podríamos hacer? Porque te he escuchado otras entrevistas y tú lo comentabas, ¿no? Que sigues siendo muy pesimista, ¿no? Pero de lo que dices ya en el libro, porque en el libro, en la parte final también cuentas ahí que, oye, ¿qué podemos hacer, no? Hasta la fecha, a día de hoy, mm, ¿qué podrías recomendar para alguien que nos esté escuchando, que no sea a nivel institucional? Porque para eso nos tendrían que estar escuchando quienes toman las decisiones y Bueno, creo que no nos van a escuchar. recomendaría que no me escuche lo que voy a decir ahora y que vaya al libro, porque cuando escribí el libro era algo más optimista que ahora. Lo que tú dices en alguna entrevista
lo he dicho, ahora soy más pesimista. Por ejemplo, lo decía en el libro, ¿no? Que teníamos que despolitizarnos, que, que deberíamos poner nuestra identidad en otras cosas, ¿no? Que no sea la política y el partido político al que voto todo. No sé, yo a veces cuando me sigue la gente en Twitter o en X, bueno, pues miro a ver un poco su perfil y la mayoría de las veces voy y aparecen las típicas peleas del día a día político de Ayuso, Feijóo, no sé qué, Sánchez. Eso es lo que hay en sus timelines o en sus cuentas, ¿no? Y cuando de repente veo a alguien que está poniendo poesía, que está poniendo cine, que está poniendo música, que está poniendo, digo, chapó, digo, hay alguien que no está atontado por la... A ver, que sé que la política es muy importante, ¿no? Pero ¿me entiendes? Espero que los oyentes que nos están oyendo me entiendan lo que quiero decir. Creo que estamos atontados por la política. Está bien que la política es importante, pero a ver, que tiene que haber otras cosas en tu vida, quiero decir, que formen parte de tu identidad, ¿no? Como sea la música, o sea la literatura, o sea la fotografía, yo qué sé. Cosas, cuando veo que hay cuentas que hablan de otras cosas, aunque a veces también salgan temas políticos, digo, bueno, pues me parece que esto es más sano, ¿no? Que no convirtamos todo, estar todo pendientes de lo último que ha dicho, pues, Feijóo o Sánchez o el que sea, ¿no? Pero claro, ¿cómo haces eso? Y yo creo que ahí está un poco el problema que veníamos hablando antes. Creo que que ha habido una pérdida de valores en general en las sociedades occidentales. Con esto no defiendo volver al catolicismo o al cristianismo, ¿no? Pero solo constato unos hechos. Por ejemplo, ahí son encuestas, no es un estudio, son encuestas, pero hay encuestas de que las mujeres en Estados Unidos, donde se hacen estas encuestas, son más infelices hoy en día que hace décadas. Es decir, tienen más derechos, hemos progresado en cantidad de cosas, tenemos iPhones, tenemos Teslas, tenemos, no sé, cantidad de cosas, consumimos, tú ves por ahí a tus amigos y están en Sri Lanka, están en las Maldivas, están no sé de, todo el mundo está poniendo en Instagram sus viajes, etcétera, pero a la vez ves que está aumentando la ansiedad, la depresión, el suicidio, ahí sigue. Y lo que te digo, en las encuestas la gente no es feliz porque no es solo hedonismo, consumismo, es que la vida tenga sentido, ¿no? ¿Y, y cómo haces que la vida tenga sentido? ¿Dónde puede encontrar la gente sentido? Yo por eso creo que el wokismo no va a desaparecer, por mucho que Trump haga decretos. Creo que la gente seguimos necesitando algo que nos dé sentido y el wokismo te lo da. Estás luchando por los débiles, por los desfavorecidos, o eso crees, ¿no? En el fondo lo estás haciendo por ti mismo. Estoy leyendo ahora un libro muy bueno, We Have Never Been Woke, de Musa Al-Gharbi, y es lo que dice que el wokismo es la ideología de lo que él llama capitalistas simbólicos, pues, profesionales, ¿no? Liberales y gente de cierto estatus, que son unos privilegiados y que usan el wokismo en el fondo para sentirse bien y quedarse con la pasta y sus privilegios y en el fondo no para ayudar a los más desfavorecidos, ¿no? Es un libro muy recomendable, ¿no? Entonces, a lo que voy, necesitamos algo que nos dé sentido. Entonces, no encuentro alternativas a la corta. Es algo que cada uno tiene que hacer con su vida, ¿no? Quiero decir, algunos lo encuentran en la familia, en los hijos, como es mi caso, la música, me gusta componer, me gusta tal, y ahí va una parte de mi identidad. Yo, por ejemplo, no tengo puesta la identidad en la política, me interesa y más allá, y, bueno, sé que mucha gente me considera de derechas, etcétera, ti porque me meto con los woke, pero para mí el tema woke no es ni de derechas ni de izquierda, es un tema de libertad frente a autoritarismo, ¿no? De libertad frente a que te imponen lo que tienes que pensar y que solo hay una forma de pensar, ¿no? Y eso me cabrea, venga de la izquierda o la derecha, y desde donde ha venido últimamente ha sido desde la izquierda, ¿no? Entonces, quiero decir que es poner la identidad en otras cosas, en el deporte, en más cosas, en los amigos, en todas esas pequeñas cosas que hablamos del día a día, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? Pues no tengo la receta, la verdad, José Luis, no tengo
el Es muy truco para complicado. poder decir a los oyentes cómo se puede hacer eso. Cada uno tiene que encontrar su camino, pero creo que poner nuestra identidad en la política creo que es un error. Creo que Yo creo que ya no nos lleva a ningún sitio. solamente eso creo que Está, ayuda está muchísimo. No, aumentando la polarización, la crispación y no no. vamos a ningún sitio bueno. Quiero decir que eso está claro que no nos lleva a ningún sitio. De hecho, la política tendría que ser algo extremadamente aburrido porque es gestión, es administración y debería ser algo que a la gente no le interesase nada hablar. Y a mí me sorprende, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo no la sigo mucho porque nunca me ha gustado, no, creo que no me ayuda tampoco y no estoy al día, ¿eh? Pero me llama la atención cómo veo a tantísima gente de mi entorno tan interesada todas las semanas como si se hablase del fútbol también, ¿no? A ese nivel, ¿no? ¿Has visto lo que ha hecho? Me recuerda cuando yo era adolescente y llegaba el lunes y hablábamos de cómo... Y entonces es como lo mismo. ¿Has visto lo que ha dicho tal? Digo, y bueno, a mí Sí, eso me distrae, ¿no? y, Bueno, como... y todos los memes que nos pasan, ¿no? Por WhatsApp y por tal, ¿de qué van? No sé, cuando te pasan un Sí. chiste y dices, joder, qué bien, por lo menos es un chiste. Pero es que todo es lo que te digo, que si Feijóo, que si Ayuso, que si el otro, que Es todo esto. muy Y aburrido. todo va de la política, ¿no? Y dices, joder, Yo pues creo que, lo has comentado, ¿no? Creo que necesitamos construir una filosofía de vida y eso, claro, eso es complicado, saber construir tu propia filosofía, pero yo también lo observo, ¿no? Por ejemplo, el tipo de libros que está funcionando también actualmente de filosofía, ¿no? Como la filosofía se ha puesto de moda también, ¿no? En cierta manera, yo creo que está respondiendo a esa necesidad que tiene una parte de la población de no tener dirección, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí también hay otra solución, pero como las soluciones a temas complejos, pues son soluciones complejas y no se resuelve solamente con una cuestión. Pues Pablo, muchísimas gracias por este tiempo, por hacernos pensar con tu libro, con tus publicaciones, ahora en Substack. Y bueno, pues simplemente que se me ha pasado muy rápida la entrevista, que cuando pues vengas nada, por muchas Murcia, gracias a ti por invitarme y por charlar un ratito. Encantado. cuando vengas por Murcia, avísame que tengo un amigo por aquí que es muy fan tuyo, muy fan y bueno, seguro que haríais muchas buenas migas, ¿eh? Pues te aviso. Venga, Ale. Un abrazo. Luego.